Hola, hoy en Al Calor Político queremos platicarte de algo muy interesante. Sabemos que el Estado vive momentos claves, trascendentales, y estaremos aquí informando como siempre. Nada se impuesto ni se interpondrá para que la información que brindemos sea imparcial, responsable y verídica. Cubrimos casi los 212 municipios veracruzanos. Hemos ido e iremos a donde la noticia se esté generando, al momento. Somos junto a ti la comunidad de información más interactiva de Veracruz y otras latitudes. Al Calor Político es tu espacio de expresión para informarte, comunicarte y reclamar tus derechos. Hemos impulsado a los emprendedores locales y abierto un canal con la información más completa. Nuestro compromiso continúa. Darte toda la información clara y como es, sin callarnos nada. Por ti y para ti, seguimos construyendo el sitio de información e internet más importante del estado. Informando a Veracruz. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos en una emisión más de Teleclick.tv, un espacio creado por alcalorpolitico.com. Le agradecemos de verdad que nos acompañe en esta entrevista en vivo que tenemos aquí en el estudio. Vamos a hablar de un tema muy polémico que ha generado mucha polémica y que es muy importante para la comunidad estudiantil, para los padres de familia y sobre todo para los estudiantes. Y estamos hablando justamente de que si es discriminatorio solicitar un promedio mínimo para preinscribir en escuelas públicas. Y en torno de este tema tenemos justamente a dos personas que una de ellas tuvo una vivencia con respecto a este caso y otra que pues le dio el respaldo para obviamente resolver la problemática que se presentaba. En primer término, es un placer para mí saludar y darle la bienvenida a la doctora Namiko Matsumoto Benítez. Ella es la titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de nuestra entidad. Muy buenos días, Namiko. Buenos días, Rafa. Buenos días también a quien le da seguimiento a este programa. Agradezco la invitación al psicólogo también, Rosas, y por supuesto aquí a nuestro compañero Roberto, que fue tan gentil también de comunicarme esta inquietud, de estar en este espacio y bueno, con mucho gusto. Muchísimas gracias, Namiko, y pues ya le dio la bienvenida al licenciado Roberto Mercado Zamora, quien pues como le comentaba al principio, él tuvo una vivencia en torno de este caso. Le agradezco que nos acompañe el día de hoy. Muchas gracias, gracias por la invitación, gracias a la doctora Namiko por acceder a este espacio para tratar este tema tan interesante. Ok, pues vamos a iniciar esta plática. Antes, más bien de iniciar con esta plática, les comento y también le pido a nuestro auditorio que nos envíen sus preguntas. Estamos transmitiendo en vivo a través de Teleclick.tv, así que ahí están pues las redes sociales en Facebook, en Twitter, para que nos envíen las preguntas, los cuestionamientos, sugerencias que tengan en torno de este tema. Nosotros con mucho gusto le daremos seguimiento. Y pues ya vamos a dar y entrar de lleno con este tema, y precisamente quiero platicar con el licenciado Roberto Mercado para que nos abra un panorama justamente del caso que vivió y pues finalmente se le resolvió con el apoyo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Buenos días y coméntenos, por favor. Gracias, Rafa, buenos días. Es correcto. Más que la vivencia personal, lo que yo quiero comentar es la situación general que presentamos en las escuelas, en la preinscripción y la inscripción en las escuelas secundarias y también en algunas preparatorias en la ciudad de Jalapa. En el caso particular, no quiero mencionar el nombre de la escuela porque no es ese mi interés, pero sí mencionar o señalar que cuando una escuela secundaria te pide un promedio mínimo para ingresar el derecho a la educación básica, como es la educación secundaria, desde mi muy particular punto de vista se está incurriendo en un acto discriminatorio. En segundo lugar, cuando la escuela te pone unos requisitos tan cerrados, ¿sí?, como es el hecho de que una es la residencia, pero no es el hecho de que vivas o no en la zona de influencia de la escuela, sino el hecho de que necesitas un documento específico, particular, ¿sí?, que es el único válido.
caso específico, la credencial del lector con el domicilio que coincida con el domicilio de tu comprobante de domicilio. Y es ahí donde entramos ya en una situación excesiva, ¿sí? En un requisito excesivo por parte de la autoridad, porque yo puedo no tener credencial de lector porque la perdí, porque me asaltaron, porque no la he actualizado, pero puedo tener otro documento, ¿sí? Como puede ser una constancia de domicilio por el jefe de manzana, puedo tener un contrato de renta, ¿sí? Puedo tener una licencia de conducir, puedo tener mi credencial del IMSS, puedo tener mi credencial de mi trabajo, puedo tener otro documento donde yo pueda comprobar la residencia. Pero cuando tú llegas y presentas tus papeles y te revisan y te dicen, no, esto no, la autoridad está incurriendo en un exceso y una violación a los derechos humanos de las personas, en este caso de los niños, y bueno, la Constitución, las leyes regulan este acto. Ahora, por otro lado, los requisitos no son los mismos en todas las escuelas. Es decir, hay escuelas que ponen sus propios requisitos. No son los mismos en las escuelas del centro, tampoco en las escuelas de la periferia. Entonces, ahí es donde yo también digo que eso es violatorio de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque el requisito debe ser el mismo para todos y los niños deben de tener la posibilidad de ingresar a la escuela con un trato igualitario, sea en la escuela del centro, sea en la escuela de la colonia X, ¿sí? Lo que estamos aquí defendiendo es el derecho a la educación de los niños. Vamos a hacerlo más coloquial. Antes de iniciar con la transmisión en vivo, te cuestionaba directamente en que aquí lo que se evita no es el acceso directo a la escuela, sino que el alumno tenga el derecho a hacer un examen y en caso de aprobar ese examen ya pueda ingresar a estudiar a esa escuela. ¿Entendí bien? Es correcto, es correcto. Es decir, no puede ser un criterio que de entrada te niegue la oportunidad de obtener ese derecho. El artículo tercero, no quiero ser ni sonar muy técnico en términos jurídicos, pero el artículo tercero especifica un criterio, por ejemplo, que la educación debe ser democrática. ¿Sí? Democrática no entendido como un sistema político, ¿no? Sino democrático en el sentido de que debe ser abierta para todos. Y no se está cumpliendo ese criterio de que la educación sea democrática. Ahora, dicen también la Constitución que las autoridades deben hacer valer y respetar los derechos humanos y en cada uno de sus actos pues deben proteger los derechos específicamente de los niños. Y bueno, aquí estamos en un acto que hace todo lo contrario. Y yo me pregunto, ¿sabe la autoridad, sabe la Secretaría de Educación que se está violentando un derecho? Ahí es donde a mí me preocupa como ciudadano, una, que los ciudadanos no conozcamos nuestros derechos y otra, que la autoridad no conozca que está obligado. Claro. Oiga, después usted fue la persona que envió una carta, un documento aquí al Calor Político y a raíz de esa carta se generó mucha polémica, hubo una polémica impresionante, porque por una parte hay personas que dicen que es discriminatorio, efectivamente defendiendo su postura, pero hay otra parte que dice que es pues como abonar a la mediocridad. ¿Cómo ve usted estas versiones que da la gente? Definitivamente no estoy de acuerdo en lo que se mencionó con relación a la mediocridad, porque yo creo que a quien debemos exigirle calidad es a la escuela. Debemos exigirle calidad a los maestros, no a los alumnos, ¿sí? Y por ejemplo, quien tiene hijos sabe perfectamente que cuando te dejan una tarea, ¿sí? Termina la tarea, la termina haciendo el papá. ¿A quién están calificando en la escuela? Están calificando al papá, no están calificando al niño. Si el niño no tuvo la oportunidad, si la familia no tuvo oportunidad de comprarle un libro, un material, y el niño no entregó el trabajo o la tarea que le pidieron en la escuela, pues seguramente va a tener una calificación baja, va a tener un 6, un 7. Entonces, yo no creo que un niño con un promedio de 8, un niño con un promedio de 7 o de 6, y además podemos hablar de otras circunstancias o condiciones como la alimentación, como la condición económica, etcétera. El promedio no necesariamente significa que el niño sea un buen o mal estudiante. Entonces,
Yo no estoy de acuerdo en esa parte donde dicen que se abonaría a la mediocridad. Ahora, yo le pregunto a la autoridad, ¿los maestros de esas escuelas tienen promedio de 9? ¿Tienen promedio de 9.5? ¿Tienen promedio de 10? Cuando sabemos que los maestros han sido reprobados en la evaluación, ¿no? Y no quiero meterme aquí contra los maestros, simplemente estoy ejemplificando que a quien debemos exigirle calidad es a la autoridad, a los maestros, a los docentes, al personal administrativo, capacitación, preparación, que eso es lo que no tenemos, no a los niños. Ok, pues ya empezaron a llegar comentarios de la gente que nos está viendo. Dice Violeta Limón Cortés, no es discriminación, es preferencia, pero como en todos lugares hay demasiada corrupción y no siempre están dentro de las escuelas excelentes promedios, sino el de la mejor posibilidad económica. También es un tema que es importante, ¿no? Y que también pues, sucede, no hay que dejar pasar que también sucede, ¿no? Esto de la corrupción. Namiko, ¿cuál fue tu intervención en este asunto? Él promovió una... Él solicitó la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos porque efectivamente el requisito que estaban estableciendo para la preinscripción, primero no estaba establecido en la ley, es digamos una directiva de la propia institución esa lista de requisitos. Para cualquier restricción o limitación en el ejercicio de un derecho humano, el primer requisito exigible es que esté establecido en la ley. Luego, además que sea un requisito no solo legal, sino legítimo. ¿Qué quiere decir esto? Que ese requisito se establezca por una cuestión de estricta necesidad, que sea proporcional al objetivo que se persigue y además ese objetivo que se persigue debe ser un objetivo legítimo. Luego entonces, ninguna autoridad puede establecer restricciones solo porque decide que le parece muy oportuno o conveniente. Cualquier limitación debe responder a los criterios que te estoy señalando. Acto seguido, que él solicita nuestra intervención, nosotros hacemos las gestiones necesarias, que por cierto debo reconocer, hubo muy buena recepción por parte de las autoridades de la SEP y enseguida se atendió el problema y ahora él tiene ya toda la posibilidad de que la escuela de que se trata le brinde la prescripción a su hijo. Mira, es bien importante decir que no toda diferencia de trato no es por sí misma discriminatoria. O sea, la discriminación que está absolutamente prohibida es la que conocemos como discriminación negativa, o sea, aquellas diferencias de trato que van encaminadas a lesionar la dignidad de las personas. Pero si una distinción de trato se basa en un digamos, objetivo legítimo, tiene parámetros razonables, no necesariamente se traduciría en una discriminación. Ok, doctora Namiko, ya nos siguen llegando más comentarios. Delia García Rizo dice, bueno, es otro tema que yo creo que más adelante vamos a platicar, pero ella pregunta, ¿qué hacer cuando la directora hace bullying a los alumnos? También habla David... ¿Podemos ir contestando si quieres? Bueno, a ver. Si hubiese una situación de esa naturaleza, hay un procedimiento administrativo ante la Secretaría de Educación, que es poner una queja para que la propia Secretaría de Educación abra un procedimiento administrativo en que se investigarán los hechos y dándole su garantía de audiencia al docente involucrado, resolverá lo que en derecho corresponda. Ok, ahí está ya respondida esta pregunta. David dice, es discriminatorio cuando no te dan ni siquiera la oportunidad de presentar un examen. Coincide también con la postura de aquí de panelista y pues esta es parte de los comentarios y preguntas que nos han llegado de las personas que nos están viendo en esta transmisión. Antes de seguir con esta plática, le comento que desde el día de ayer Al Calor Político y Teleclick.tv pues hicieron un sondeo, plantearon un sondeo justamente en torno de que si es discriminatorio justamente la pues solicitud de un promedio mínimo para la preinscripción en las escuelas públicas. Hasta este momento ya hay muy buena respuesta y pues le comento que el 40% dice que sí es discriminatorio.
el 31% pues dice que no y 25% que es necesario. Ahí está, así que le solicitamos que pues a lo largo de esta transmisión siga participando en este sondeo y obviamente con estas preguntas que son muy importantes. Doctora Namiko, ya resuelto este caso, ¿se deja un antecedente? Sí, por supuesto. Se deja un antecedente para pues, futuros casos. Exactamente. Digamos que por eso son buenos este tipo de programas, ¿no? Porque independientemente de las campañas que nosotros tenemos intensivas de difusión de los derechos humanos, pero particularmente del alcance y contenido de estos derechos, porque como bien señalaba aquí mi colega, mucho tiene que ver con el desconocimiento de la población, de cuáles son sus derechos, cuál es el alcance que tienen sus derechos, pero además luego esto también se presta a confusión, ¿no? De pronto todo creen que todo entra dentro de este espectro de protección de los derechos humanos y no necesariamente. Así que esta es una grandiosa oportunidad para, en este caso, hablando del derecho a la educación, poder compartir pues cuáles son las obligaciones específicas que tiene el Estado y cuáles, hasta dónde llega este derecho. No hay derechos absolutos, como te decía. Lo que sí es importante que tu público sepa, y la gente en general y todos los veracruzanos, es que no se pueden imponer limitaciones al ejercicio de los derechos por ocurrencia o por capricho, ¿no? Constitucionalmente están consagrados, legalmente están protegidos. Nuestro país es parte de un innumerable cúmulo de tratados internacionales que protegen derechos humanos, que ahora hacen parte del ordenamiento interno desde hace un buen tiempo, desde la tan llevada y traída reforma constitucional de junio de 2011, así que es muy importante que toda la población sepa, ¿no?, cuáles son sus derechos, pero particularmente que los servidores públicos conozcan cuál es el límite al ejercicio de sus funciones, justamente para que con sus acciones u omisiones no lesionen esta esfera, digamos en términos coloquiales, sagrada que tenemos los seres humanos, ¿no? Que es intocada y que impone una obligación de no hacer a todas las autoridades, que son los derechos humanos. Ahora bien, como bien señalaba también aquí, ahora te voy a decir el padre de familia, porque dijiste vengo como padre de familia, como ciudadano. Efectivamente, fíjate, el derecho a la educación consagrado en la Constitución Federal, en la Constitución local, en la Ley General de Educación, dice que efectivamente la educación básica, que tiene que ver con primaria, secundaria y media superior, ¿no?, debe ser absolutamente gratuita, pero además debe obedecer a un criterio de disponibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado está obligado a ofrecer, ¿sí?, este tipo de educación que establece la Constitución para todos. Y todos es absolutamente todos. Ahora bien, es verdad, yo te decía, no toda diferencia de trato se traduce en una discriminación. Si una escuela pone un requisito, por ejemplo, para entrar a primer año de primaria, la edad, bueno, ¿no?, eso no es discriminatorio. Es digamos, un requisito objetivo, razonable, que tiene que ver con la madurez del niño para poder estar en posibilidades de adquirir el conocimiento que se le va a brindar. Pero si la escuela pusiera como requisito, por ejemplo, que una persona no perteneciera a una etnia, ahí sí estamos hablando de discriminación, porque hacer diferencias de trato por cualquiera de los motivos que está prohibido por la propia Constitución y los tratados internacionales, que comúnmente se les conoce como categorías sospechosas, por ejemplo, pertenecer a una etnia, padecer una discapacidad, profesar cierto credo, ¿no? En fin, eso sí es discriminatorio, ¿no? Entonces sí hay que tener muy claro que efectivamente puede haber ciertos requisitos de acceso, ¿no?, pero no necesariamente todos se traducen en una discriminación. Lo que te decía yo, por ejemplo, cumplir 6 años para acceder al primero de primaria. Por ejemplo, Namiko, las escuelas que tienen como requisito justamente la presentación de un examen,
y la petición de un promedio mínimo. El promedio no debe ser exigido. De ninguna manera. En principio, ni siquiera hay un documento, o sea, ninguna ley te habla de que se debe exigir un promedio de ingreso a la escuela. Estoy hablando de la educación que el Estado está obligado a proporcionar. ¿Sí? Ningún documento legal, le hace Constitución, Ley General de Educación, Constitución local, la ley estatal, te dice que el promedio, o te autoriza a exigir un promedio para el ingreso a la educación ni aunque se le comente al padre de familia, o sea, sin que hay escuelas que para prescribir le dicen aquí está este requisito, tal edad, tal costo. No, hablamos de la edad, sí puede ser un criterio que no necesariamente se traduce en discriminación. O sea, yo a lo que me refiero es que inclusive que la escuela te lo diga previamente, no importa eso, no importa que te lo tenga ya especificado. No, claro que no, por supuesto que no. O sea, para empezar, no tiene por qué poner como requisito el promedio. Y también, fíjate, de las cosas que yo exhorto también a toda la población. A ver, en el caso particular del derecho a la educación, por supuesto que la Comisión Estatal está abierta a recibir las solicitudes para que tengan la intervención necesaria para desahogar este tipo de casos. Pero también es cierto que hay procedimientos, digamos, expeditos dentro de la propia estructura de la autoridad. En este caso, la Secretaría de Educación de Veracruz, ¿no? Los padres pueden acudir a la propia Secretaría y hacer del conocimiento de la Secretaría que determinada entidad educativa les está poniendo requisitos que resultan desproporcionados y que, lo más grave, eso sí me parece sumamente grave, que se establezcan requisitos que al final del día hagan nugatorio el derecho de acceso a la educación, ¿no? Eso absolutamente sería violatorio de este derecho. Oye, doctora, hablábamos de este antecedente que queda, ¿no? Ya con el primer caso. Y en cuanto a la Secretaría de Educación de Veracruz, este tema ya con el antecedente lo oficializa, o como decías hace unos minutos, tiene el padre de familia que ir a manifestarlo a la Secretaría de Educación para que se elimine este requisito. Bueno, mira, a mí me parece muy importante lo que dices, porque efectivamente, por ejemplo, aquí mi colega recibió ya una notificación, ¿no? Que por supuesto el efecto no es solo para él, ¿no? Porque lo que hizo la Secretaría de Educación es decir a la escuela, y seguramente lo hará extensivo a todas las escuelas. Esto no es un requisito que tú puedas exigir, ¿no? Y todas las personas que acudan a solicitar la preinscripción, ¿no? Ya se encontrarán con que no les pueden exigir porque ya hay una difusión de esta circunstancia. Es decir, la propia SEP hizo de conocimiento, pues, de que no hay a las escuelas, que no hay que no se puede poner este requisito en particular. Y eso ya sería para el próximo curso, ¿no? Pues sería de aquí en adelante. A partir de este momento. ¿A partir de qué fechas le entregaron a usted la notificación? Ahí está la fecha en tu oficio que te presenté. Lo dejé allá. Pero es de esta semana. ¿De esta semana apenas? Sí, de esta semana. Ok, a ver, cuéntanos un poquito cuál fue la respuesta, qué le notificaron. Bueno, básicamente que se me debe permitir, en este caso, como representante de mi hijo, pues el poder obtener una ficha de preinscripción a la escuela en particular. Quiero hacer énfasis que no fue el tema del promedio, sino el tema, como ya lo mencioné, de la credencial del lector, ¿sí? De no coincidir el domicilio de la credencial del lector con el domicilio del comprobante de domicilio, válgase la redundancia, ¿no? Yo quiero insistir en un tema porque fueron de los comentarios reiterativos en las redes sociales la semana pasada
cuando algunas personas expresan, bueno, pero es que esto no es nada nuevo, ¿no? O sea, esta persona, ¿de dónde sale ahora que no estaba enterada de que en ciertas escuelas piden el promedio, ¿no? Por supuesto que lo conocía, por supuesto que estaba enterado. De hecho, cuando yo me inscribí a la preparatoria en 1987, ¿sí? También me pedían un promedio. Y a pesar de contar con el promedio, me negaron el derecho a ingresar a una escuela por una decisión arbitraria en aquella ocasión de la directora. Pero el punto al que quiero llegar, el hecho de que esta práctica tenga años, 25 o 30 años de estarse practicando, no quiere decir que sea normal. Es decir, no quiere decir que sea legal, no quiere decir que sea legítimo, ¿sí? Y entonces es ahí... como una costumbre que se hizo regla, ¿no? Exactamente. Entonces es ahí donde entra mi preocupación, porque bueno, hoy para mí es importante. ¿Por qué? Porque este año yo tengo que inscribir a mi hijo a la secundaria y a mi primer hijo lo tengo que inscribir a la preparatoria, ¿sí? Y es donde me encuentro en este momento de decir, bueno, mi hijo sí cumple con el promedio, pero no tengo la credencial. No me puedes negar el derecho, por supuesto que no me lo puedes negar. Y cuando me enfrente a la hora de inscribir a mi hijo a la preparatoria, ¿sí? Ahí es distinto el procedimiento para inscribir a la preparatoria, pero igualmente no me vas a poder exigir el promedio, ¿sí? Para ingresar a tal o cual escuela. Y para mí lo importante es esto, o sea, que la gente sepa, aprenda a reconocer sus derechos y aprenda a ejercer sus derechos. ¿Qué es lo más importante? Eso es lo más importante para mí. Perfecto. Tenemos más comentarios. Dice Delia García Rizo, en la escuela nos obligan a comprar uniformes donde la directora quiere y son de muy baja calidad y que si no los compramos estamos cometiendo piratería. ¿Ahí aplica algo? ¿Podría haber intervención también de ustedes, doctora? Sí, por supuesto. Mira, es cierto, a ver, hay que tener claras determinadas cosas. Es cierto que el uniforme tiene una finalidad particular y que tiene que ver con identificar a los alumnos y brindarles mayor certeza y seguridad, ¿no? Un poco, digamos, hay actos, digamos, de molestia, ¿no? Pero que se justifican porque obedecen a la protección de un bien mayor. Pensemos en la seguridad, ¿no? Si no, cualquier persona podría ingresar, a lo mejor con no muy buenas intenciones, al plantel escolar, ¿no? Y eso podría eventualmente poner en riesgo a la población estudiantil. Entonces, sí hay ciertos actos que pudieran, digamos, no ser gratos, ¿no? Pero que esos actos de molestia pueden considerarse legítimos porque lo que buscamos siempre es proteger un bien mayor, como puede ser la seguridad de los chicos que asisten a la escuela. Lo que no es posible hacer es que les impongan la compra del uniforme en determinado lugar y que si no es así, entonces le condicionen la entrada a la escuela. Eso sí, no debe ser. Pero te digo, la aportación misma del uniforme obedece a la protección de un bien, ¿no? De un bien mayor. La protección de los chicos que puedan ser perfectamente identificados, que no ingrese al plantel escolar personas extrañas, a lo mejor con fines distintos o no muy gratos, que puedan poner en riesgo pues a los alumnos. Doctora, y se menciona que pues esto es sabido por las autoridades educativas, por ejemplo esto de los uniformes, pero que finalmente no se hace nada. Yo digo que no demos por sentado nunca nada, ¿no? Si esta circunstancia está ocurriendo y está afectando mis derechos, vayamos y evidenciémosla. Okay. Como hizo nuestro colega aquí, ¿no? A él le dicen, esto se ha hecho durante muchos años, esto todo mundo lo sabe. A ver, sí, bueno, eso no quiere decir que sea lo correcto, ¿estamos de acuerdo? Y él ¿qué hizo? Tocó la puerta adecuada y su problema se solucionó. Que ahora, por fortuna, esa instrucción, digamos, tiene efectos generales, ¿no? Ya no se podrá exigir un promedio, que bien decías, no es el caso, pero, digamos, lo que entró en las redes como tema de discusión tuvo que ver con el promedio, aunque no fue el caso particular tuyo. Y, por ejemplo, mira,
Dicen, la credencial del lector no coincide, pero él tiene otros medios para acreditar el domicilio que se corresponde a la zona de influencia de la escuela. Por ejemplo, una carta del jefe de manzana que es, digamos, que es certificada por una autoridad, que es la Secretaría del Ayuntamiento, que evidentemente sustituye, ¿no?, en ese momento a su credencial de lector para acreditar el domicilio. Si además de que tú llevas un documento idóneo para demostrar tu domicilio y acreditar que vives dentro de la zona de influencia de la escuela y aún así te dicen que no, por supuesto que están violentando el derecho a la educación de su menor hijo al impedirle el acceso, ¿no?, a esta institución. Por lo menos al negarle el derecho de presentar el examen para ver si ingresa a la escuela. Claro. Llegamos comentarios, dice, yo la verdad no veo que sea discriminatorio un chico con un muy buen promedio, no digo que sea perfecto estado, igual que uno de bajo promedio, pero quiere decir que las aptitudes y responsabilidad habla ahí, o sea... Mira, yo en ese sentido sí tendría un comentario muy preciso. Yo he dado clase durante muchos años en la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana y he tenido alumnos realmente muy comprometidos, ¿no?, con el gran deseo de superarse y de estudiar, pero en condiciones personales muy adversas. Además de ir a la escuela, tienen que trabajar. Además de eso, digamos, sus papás no están en posibilidades de brindarles los medios necesarios para que se dedique exclusivamente a la escuela. No tienen una buena alimentación. O sea, muchos factores que impactan, ¿sí?, en el rendimiento y desempeño de una persona, que a veces por muchos deseos que tenga, ¿no?, la realidad personal y la circunstancia particular le impide tener ese desempeño aun cuando tenga la capacidad. Entonces, a mí me parece que requisitos que sean objetivos, ¿no?, y que además se correspondan con este criterio de legitimidad del que te hablaba, no hay ningún problema. Pero ya cuestiones de naturaleza subjetiva que tienen que ver con las condiciones particulares de cada persona, yo creo que sí, definitivamente no es correcto, ni legal, ni legítimo establecer ese tipo de requisitos. Ok, Alita Sarquís nos escribe también, dice, la Secretaría sabe perfectamente que las escuelas exigen un promedio y no hacen absolutamente nada, al igual que la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Bueno, yo le diría, si ya acudió y no tuvo una respuesta, yo le daría la razón, pero aquí tenemos un caso, ¿no?, en que se hizo la gestión y el procedimiento necesario para que pudiera ser garantizado el derecho de su hijo. Ok. Nos escribe otra persona, dice, pero si no se pide promedio, habrá muchos aspirantes y ¿a dónde se irán los que no obtuvieron su lugar? Bueno, fíjate que tiene razón en esa parte. Es una... El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es el encargado de vigilar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que consagra el derecho a la educación, tiene una observación general, la número 13, que precisamente habla de todos los criterios que deben ser analizados con relación al derecho a la educación. Y uno de esos tiene que ver con la disponibilidad. Es obligación del Estado, ¿no?, que todas las personas tengan la posibilidad de acudir a un centro educativo, en cualquiera de los niveles que se consideran como obligatorios, es decir, la educación básica. Ok. Nos llega otra pregunta, ¿qué pasa con las cuotas que siguen exigiendo en todas las escuelas? No se pueden exigir. Nosotros acabamos de emitir, bueno, no acabamos, fue el año pasado, una recomendación en ese sentido a la SEP que fue aceptada. No, las cuotas son voluntarias, no te pueden condicionar la inscripción al pago de una cuota. Está muy claro en la recomendación, la SEP aceptó esa recomendación y entre las recomendaciones específicas está que la SEP debe tener en un lugar visible en cada una de las escuelas un aviso donde diga que no se puede, está prohibido condicionar la inscripción al pago de cuotas escolares. Me parece que es la recomendación número 48 del año pasado.
Okay. ¿Has recibido casos ahí en la Por eso fue la recomendación, precisamente porque se condicionó el ingreso de una menor a una escuela pública porque los padres no tenían posibilidad económica de pagar la cuota que estableció, me parece que la establece el, ¿cómo se llama? El de padres de familia, la Asociación de Padres de Familia. Entonces, definitivamente eso no es posible, no debe ser, es incorrecto, es ilegal, además, y es violatorio de derechos humanos. ¿Qué otra cosa es incorrecto, ilegal, está prohibido, doctora? Bueno, yo te diría que para no entrar, digamos, en particularidades, habría mejor que decir que la Constitución garantiza el derecho a la educación básica, ¿sí?, a todas las personas sin distinciones de ninguna naturaleza, y que la discriminación es un criterio que obedece a una obligación del servicio de educación básica, que es la accesibilidad, ¿sí? Entonces está prohibido estrictamente discriminar por cualquiera de los motivos señalados en la propia ley de educación, y que esto tenga como efecto hacer nugatorio el derecho. La mayoría de las preguntas que nos hace el público pues son quejas, ¿no? Estamos hablando de las cuotas, de los uniformes, pero lo que pareciera que sucede es que lo que comentaba aquí el licenciado Roberto, que no hacen uso de las instituciones, el caso de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para defender sus garantías, ¿no? Ese es el principal problema que hay, doctora. Yo diría que hay dos vías. Primero, la vía, en el orden que quieran hacer uso de ellas, por supuesto, ¿no? La Comisión Estatal de Derechos Humanos no condiciona que vayan a la comisión a que previamente hayan acudido ante la autoridad, competente, en este caso la Secretaría de Educación de Veracruz. Pero sí se tienen dos vías. Uno, por supuesto, es acudir a la comisión, pero la otra también es acudir a la propia Secretaría de Educación, poner en conocimiento de la autoridad lo que está ocurriendo, y entonces la autoridad tiene la posibilidad de remediar con sus propios medios esa circunstancia antes de verse sometido a un procedimiento, ¿no?, que analiza si se han vulnerado o no derechos humanos, aunque una vía no excluye a la otra, incluso pueden ejercitarlas simultáneamente. O sea, puede acudir tanto a una a la otra o a ambas. Y no impide el ejercicio de una con la otra, ¿no? Claro que no tiene nada que ver, porque en el caso de la autoridad, lo que la autoridad haría es, de acuerdo a la ley que lo rige y a su propia reglamentación, darle cauce a la queja que se está planteando y resolver qué es lo que corresponda de acuerdo a su normatividad. Eso es una cosa. Es al interior de la propia institución. Y en el caso de nosotros, lo que vamos a analizar es si esa acción o omisión de esa autoridad vulnera o no derechos humanos. O sea, son dos vías distintas que pueden correr de manera paralela, ¿no?, que no se excluyen, y que podemos llegar, ¿no?, al mismo objetivo, que es que se garantice el derecho a la educación. Doctora, con la resolución del caso y la determinación, compete a la Secretaría de Educación de Veracruz, en este caso, ¿no? ¿Se tendría que hacer de conocimiento a la Secretaría de Educación Pública en torno de la sentencia que se dio por este caso? Bueno, no, primero no es una sentencia. Bueno, acuérdate que no somos un órgano jurisdiccional. La comisión solo emite recomendaciones que además, hay que decir, no tienen carácter vinculante, ¿no? Es eso, una recomendación. Más bien tienen un gran peso, político y moral, ¿no?, para las instituciones, porque evidencian una falla en lo que están haciendo. En el caso particular de él, no fue una recomendación. Nosotros hicimos una gestión ante la autoridad competente que fue recibida, y desahogada en muy breve término, y que solucionó el problema que el maestro presentaba con relación al ejercicio del derecho a la educación de su hijo. Por eso te digo y además que da como resultado, según entiendo del contenido del oficio del que él tiene copia, da como resultado de que sea una disposición que ahora tiene efectos para todas las escuelas que dependen de la Secretaría de Educación, lo cual a mí me parece muy bueno, ¿no? Y te habla de una disposición
clara de la autoridad envía un mensaje muy bueno en el sentido de que ese tipo de condicionamientos no van a ser tolerados, que la autoridad tiene claro que no se pueden imponer para brindar la posibilidad de presentar un examen y que tiene la disposición, ¿no?, de cumplir con las obligaciones que tiene a su cargo. Doctora, ¿y qué pasa con las escuelas que sigan incurriendo, que sigan pidiendo estos requisitos a pesar de la recomendación que ya se hizo? Reitero, no fue una recomendación, fue una gestión que era el antecedente. No, es que sabes que sí es importante, perdón, Rafa, para mí siempre es muy importante dejar muy bien establecidas las cosas, sí, porque luego da lugar a confusión. Ajá. O me atribuyen cosas que yo no dije y no es conveniente. Digo, las instituciones debemos ser claras y transparentes. Ajá. La sociedad exige eso, ¿no? Y además es nuestra responsabilidad conducirnos de esa manera, institucional y personalmente, en el ejercicio de nuestra función. Entonces, no fue una recomendación, fue una gestión que queda como antecedente, pero que sí hay que rescatar, digamos, la respuesta de la autoridad en el sentido de que se le da un efecto general, ¿no? Y ahora las escuelas no pueden establecer ese requisito a partir de que se hace del conocimiento de que la SEP no avala o no tiene contemplado ese requisito para acceder a la oportunidad de prestar examen. Doctora, la pregunta era, después de la gestión que se hizo, sí, si hubiera alguna escuela que incurra justamente... Estamos dispuestos que acuda a la comisión y nosotros, por supuesto, haremos lo conducente. Perfecto. Tenemos más comentarios y preguntas. Dice Noralinda Dorantes: yo pienso que el promedio no debe ser un indicador primordial, sino el resultado del examen, ya que un estudiante con promedio de 8 y uno con 10 puede pasar el examen, el de 8, y no justamente el de 10. Contreras Montiel Odet dice: tienen razón, no es obligatorio, pero ¿quién va a aportar para el mantenimiento de las escuelas si SEP no aporta dinero a las escuelas para ese rubro? Eso es en torno de las cuotas, ¿no? El comentario que hace Odet Contreras. José Eduardo Gines: primero que nada, buenos días a todos. En lo personal considero que si bien es un derecho al acceso a la educación, también creo que es una responsabilidad tanto por parte de los padres como el de alumnos, que el alumno mantenga un buen promedio que refleje básicamente un buen desempeño académico. Estamos acostumbrados a hablar de derechos, pero no mencionamos la contraparte, que son las obligaciones de cada individuo. Muy importante, ¿no? La parte que también tienen que hacer los padres de familia, que es lo que platicábamos al principio, ¿no? Claro, las responsabilidades, ¿no? No tanto obligaciones, pero las responsabilidades que tenemos no solo los papás, sino la sociedad en general, ¿no? ¿Qué tipo de ciudadanos estamos formando? Entonces, yo estoy de acuerdo en esa parte donde dicen, bueno, el papá, porque así lo comentaron en redes, el papá tiene la obligación o los papás tienen la obligación de poner al niño a estudiar. Por supuesto, ¿sí? De brindarle las herramientas, de brindarle el ambiente, ¿sí? Pero un niño puede reprobar un examen porque ese día se enfermó, porque le dio viruela, porque se lastimó un pie, porque se enfermó de las vías respiratorias y ya no se presentó al examen y lo reprobó, y eso vino a afectar su promedio, y en lugar de tener 9.1 tuvo 8.9, ¿sí? Y eso le va a afectar el derecho al acceso a la educación. Entonces, yo creo que sí, el tema, y yo insisto, a quien debemos exigirle calidad es a la institución, a la escuela. Los maestros, los directores, el personal administrativo, ellos son los que deben de tener calidad y deben de tener la preparación para lidiar. Alguien me decía, bueno, es que vas a tener un niño de 6 y un niño de 10 y el de 6 es relajo y el de 6 es muy bien portado. Y entonces, ¿cómo vas a hacer para poder trabajar con 2 niños en esas circunstancias? Bueno, ahí tienen que ver con la habilidad, con las técnicas pedagógicas del docente, ¿sí? Y la preparación que pueda tener para conjugar alumnos que no están en las mismas condiciones, pero que al final podrá salir un alumnado preparado y calificado para la preparatoria y para la universidad. Ok. Dice Misaki Obad, la pregunta es,
la educación que se está impartiendo es correcta de acuerdo a la zona. Otra y muy importante, los maestros hacen todo lo posible para que los alumnos generen conocimientos, pero no toda su responsabilidad también es de los padres, sino le dan su apoyo a pues, sus hijos. Entonces todos los niños tendrían un buen promedio, ¿no? Lo que acabamos de comentar. Manuel Torruco dice, a mí me obligaban a usar un uniforme deportivo y ni siquiera tenía educación física. Es común. Sí, es común, ¿no? Bueno, les recordamos que tenemos un sondeo en todo este periodo en el que está la transmisión en vivo. Este sondeo se puso desde el día de ayer. Y dice, ¿consideras discriminatorio que se pidan promedios escolares mínimos como condición en las escuelas para hacer la preinscripción? Ya concluyendo esta transmisión, le señalamos que el 40% dice que sí, el 31% dice que no y 25% dice que es necesario. Le agradecemos de verdad que haya participado con este sondeo y también con las preguntas que nos hicieron, los comentarios que nos hicieron llegar a lo largo de esta transmisión de aquí de teleclick.tv. Y pues el tema muy polémico, de verdad que fue muy gratificante, sobre todo para la gente que nos vio, saber hasta dónde es discriminatorio, y no solamente el tema de él, sino también gracias al público pudimos también saber del tema de los uniformes. De verdad que les agradecemos mucho y pues esta es su casa, están abiertas las puertas para, pues en caso de que haya algún otro tema que tratar, pues son muy bienvenidos. Doctora, de verdad muchísimas gracias. No, al contrario, Rafa, gracias a ti y gracias a Teleclick por esta oportunidad. Licenciado, muchísimas gracias. Sí, gracias Rafa, por supuesto agradecer la oportunidad al Calor Político, a Teleclick, de poder manifestarme libremente, poder hacer uso de mi libertad de expresión y hacer valer y exigir nuestros derechos, que es lo que yo insisto mucho, que como sociedad todavía tenemos mucho camino por andar y bueno, la autoridad, en este caso la Comisión Estatal de Derechos Humanos, igualmente hay un esfuerzo muy grande que hay que hacer para que la ciudadanía conozca sus derechos, pero sobre todo los haga valer. Muchas gracias. Muchísimas gracias, muy gratificante esta plática y a ustedes que nos vieron les agradecemos que hayan estado con nosotros. Les recuerdo que este pues espacio está abierto y pues muy seguramente vamos a estar de nueva cuenta con otros temas muy importantes. Nos vemos en la próxima. Hola, hoy en Al Calor Político queremos platicarte de algo muy interesante. Sabemos que el Estado vive momentos claves, trascendentales, y estaremos aquí informando como siempre. Nada se impuesto ni se interpondrá para que la información que brindemos sea imparcial, responsable y verídica. Cubrimos casi los 212 municipios veracruzanos. Hemos ido e iremos a donde la noticia se esté generando, al momento. Somos junto a ti la comunidad de información más interactiva de Veracruz y otras latitudes. Al Calor Político es tu espacio de expresión para informarte, comunicarte y reclamar tus derechos. Hemos impulsado a los emprendedores locales y abierto un canal con la información más completa. Nuestro compromiso continúa. Darte toda la información clara y como es, sin callarnos nada. Por ti y para ti, seguimos construyendo el sitio de información e internet más importante del estado. Informando